Hola, mi nombre es Victoria. Hola a todos, mi nombre es Gil. Hola a todos, mi nombre es Cintia. Vamos a hablar del ciclo celular. Recordemos que una célula es la unidad estructural y funcional fundamental de todos los seres vivos. Una célula nace a partir de la división de una predecesora. Pasa por una serie de etapas en las cuales crece, duplica su material genético y por último se divide para dar dos células hijas que comenzarán de nuevo el ciclo. De esta manera nos introducimos en el concepto de ciclo celular, un conjunto ordenado de sucesos o sucesión de fases de crecimiento y de división que se dan dentro de la vida de una célula. El ciclo celular contiene dos importantes fases, la interfase y la división celular. Esta última se da por mitosis o por meiosis. En este caso vamos a explicar la división celular por mitosis. Entonces, la división en partes iguales es posible gracias a que previamente se duplica el ADN, se sintetizan histonas y otras proteínas asociadas con el ADN en los cromosomas y se realiza una reserva adecuada de las organelas para las dos células hijas. Estos procesos preparatorios tienen lugar en la interfase, que a su vez se divide en etapas o fases, las cuales son la fase G1, fase S y fase G2. La fase G1 es un periodo de crecimiento general y duplicación de las organelas citoplasmáticas, es decir, la célula aumenta su tamaño casi duplicándolo y al mismo tiempo se sintetizan los compuestos necesarios para la replicación del ADN. La denominación G proviene de la palabra inglesa gap, que quiere decir hueco, vacío o brecha y hace referencia al hecho de que durante esta etapa no ocurren cambios visibles al microscopio en el material genético. También en esta etapa existe un punto de desarrollo en el cual la célula alcanza la aptitud para dividirse. Si este punto es superado al darse las condiciones adecuadas, entonces se desencadenan irreversiblemente los procesos que llevan a culminar el ciclo. En caso contrario, la célula permanece en interfase, pudiendo diferenciarse en algún tipo celular especializado. Periodo o fase S por la palabra síntesis, ya que este periodo se caracteriza por la síntesis, duplicación o replicación del material genético. Los cromosomas que han iniciado el ciclo celular, es decir, que han comenzado en el periodo G1, cuentan con una sola cromática. Al duplicarse, es decir, al generarse una hebra idéntica del ADN, los cromosomas contarán con dos cromáticas. Para que esto ocurra, es necesario que las moléculas de ADN queden menos empaquetadas, es decir, que liberen proteínas para poder generar la copia. Fase G2 es la última fase de la interfase. En ella se fosforila la histona 1 que ayuda a condensar los filamentos de cromatina. La profase es la etapa con la que comienza la mitosis y durante ella la cromatina, que se encuentra en el núcleo, comienza a condensarse y se hace visible al microscopio como cromosomas. También el nucleolo se desintegra y desaparece. Al mismo tiempo, en el citoplasma, los centriolos comienzan a moverse hacia los polos opuestos de la célula y desde los centrosomas se extienden unas fibras. Algunas de estas fibras atraviesan la célula para formar el huso mitótico. La membrana nuclear se disuelve marcando el comienzo de la prometafase, que es una transición entre la profase y la metafase y dura muy poco tiempo. En esta etapa, además, las proteínas se adhieren a los centrómeros de los cromosomas creando los cinetocoros. Y por último, los microtúbulos del huso mitótico se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse. Metafase. Esta etapa se caracteriza por la total desintegración de la carioteca o membrana nuclear. Los cromosomas que han alcanzado su máximo punto de condensación se ponen en contacto con el citoplasma de la célula. ¿Qué es el citoplasma? Es una sustancia gelatinosa la cual alberga todos los elementos funcionales de la célula. Los cromosomas, al ponerse en contacto con el citoplasma, migran hacia la parte ecuatorial de la célula, con sus cinetocoros unidos a la fibra de los husos mitóticos,
pero estos orientados hacia los polos de la célula, es decir, hacia sus extremos. Anafase. Esta etapa se caracteriza por la migración de los cromosomas hacia los extremos de la célula. Esto ocurre porque las fibras de los husos mitóticos comienzan a achicarse, por lo que orientan a los cromosomas hacia los extremos de la célula. Los centrómeros que mantienen unidas las cromátidas se dividen, por lo que cada cromosoma queda constituido por una sola cromática. La telofase comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de la célula. Los cromosomas se alargan, pierden condensación, se forma nueva envoltura nuclear gracias al retículo endoplasmático rugoso y se forma el núcleo a partir de la región organizadora del nucleolo de los cromosomas. El aparato mitótico desaparece y se desarrolla nueva envoltura nuclear alrededor de cada colección de cromosomas. La citocinesis es la separación física de la célula en dos células hijas. Consiste en la formación de microfilamentos en la placa ecuatorial de la célula, que se contrae de forma centrípeta hasta dividir el citoplasma de la célula en dos células hijas.